Creyeron que su madre era una carga, y al final ella los sacó de su testamento. Me llamo Victoria, tengo 71 años. No soy una mujer perfecta, ni me interesa que me vean como una mártir. Lo único que siempre quise fue lo que cualquier madre quiere: respeto y un poco de cariño, nada más. Lo que nunca imaginé es que después de todo lo que di, terminaría siendo vista como una carga por mis propios hijos. Una molestia. Una anciana que ya no sirve para nada. Pero no me quebré. Me mantuve en silencio. Observé y tomé decisiones. Esta historia no comienza con una pelea, ni con gritos. Comienza con silencios. Esos silencios fríos que se sienten como cuchillos cuando vienen de las personas que más amas. Yo tenía 2 hijos, Camila y Sergio. Camila, la mayor, siempre fue más distante. Muy trabajadora, sí, pero con una mirada que medía cada gesto, cada palabra. Sergio, en cambio, era el consentido. El más cercano, el que me decía mamita hasta los 30, hasta que se casó. Después de enviudar, viví sola por casi 5 años. Siempre fui independiente. Me bastaba con mi pensión y un pequeño departamento que me había costado años pagar. Pero cuando tuve una caída fuerte en el baño, Sergio insistió en que me mudara con él. «Para que estés más cuidada, mamá», me dijo. No quería ir, pero accedí. Me dolía la cadera, me costaba moverme, y la idea de no estar sola era reconfortante. Al principio todo parecía bien. Su esposa, Laura, era amable, fría, pero educada. Me dieron un cuarto pequeño en el 2º piso, y aunque no lo decían, notaba cómo les incomodaba tenerme ahí. Yo trataba de no estorbar, no hablaba mucho, ayudaba en lo que podía. Pero con el tiempo, lo invisible se hizo evidente. ¿Otra vez dejó los platos en el fregadero?, decía Laura en voz alta, aunque yo estaba en la sala. «Mamá, ten cuidado con lo que tocas. Laura es muy ordenada», me decía Sergio como si yo fuera una niña. Los fines de semana, cuando venían visitas, me pedían que no bajara mucho. «Para que descanses», decían. Pero yo sabía, no querían que me vieran. Era como una mancha en su casa reluciente. Camila apenas llamaba. Me visitaba una vez al mes, a veces menos, siempre con prisa, con el celular en la mano. Me daba besos al aire y hablaba de su trabajo, de sus logros, de sus viajes. Nunca me preguntaba cómo me sentía. Una vez me dejó en un café durante 2 horas porque algo urgente salió en la oficina. Tenía 69 años. Me dolía la espalda. Nadie me ofreció ayuda. Comencé a escribir un diario. Nada profundo. Solo anotaba lo que pasaba cada día. Como terapia. Lo que comíamos. Si me habían hablado con cariño. Si me habían ignorado. Me volví muy observadora. Aprendí que la indiferencia es más cruel que la violencia. Una tarde, escuché a Laura hablando por teléfono en la cocina. No sabía que yo estaba cerca. Decía: «Sí, ya sé que es su mamá, pero vive aquí gratis, no aporta, y ya es una carga. Y cuando se enferma, ¿quién se encarga?». Yo, siempre yo. Esa noche no dormí. Sergio no dijo nada, pero lo sabía. Lo permitía. Y eso dolía más que las palabras de Laura. Unos meses después, me enteré por accidente que estaban viendo residencias para adultos mayores. No me lo dijeron. Encontré una hoja de cotización sobre la mesa. Decía: «Instalación segura para la señora Victoria». Señora Victoria. Ni siquiera mamá. No lloré. No grité. Solo me senté en mi cama y respiré. Tenía que pensar, hacer algo. Tenía ahorros. No muchos, pero suficientes. Y tenía un testamento, uno que había hecho hacía años, donde dejaba todo a mis 2 hijos.
porque confiaba en ellos, porque pensé que se lo merecían. Al día siguiente llamé a un abogado. El abogado se llamaba Ernesto, un hombre serio, de esos que no hablan mucho, pero escuchan con atención. Le conté todo. No me detuve en sentimentalismos, solo los hechos. Al final, le mostré el testamento original, ese que había firmado hace más de 10 años. ¿Desea modificarlo, señora Victoria?, me preguntó. Sí, quiero dejarle todo a alguien que me vea como persona, no como una carga. A alguien que me mire a los ojos sin pena ni cálculo. Él no preguntó más. Me pidió unos días. Me habló de las opciones legales. Le dije que quería mantenerlo en secreto, que no quería discusiones, que ellos se enteraran cuando ya no estuviera. Ernesto me miró, como midiendo mi firmeza, y asintió. Esa misma semana comencé a buscar un nuevo lugar donde vivir. Vendí discretamente mi pequeño departamento, el que había alquilado cuando me mudé con Sergio, y conseguí una renta pequeña en una zona tranquila, en la misma ciudad. Nada lujoso, pero mío. Me ayudó una excompañera de trabajo que todavía me tenía estima. Me fui sin hacer escándalo. Les dejé una carta en la mesa. Breve, clara. Me voy por mi salud emocional. Gracias por lo que alguna vez fue, mamá. Nunca me llamaron, ni Sergio, ni Camila. Fue duro, lo admito. Me sentía en duelo, pero también libre. Empecé a ir a clases de cerámica, a caminar por las mañanas, a ir a la biblioteca del barrio. Conocí a una vecina, Teresa, de mi edad. Nos hicimos amigas. Hablábamos de todo, menos de hijos. Teresa era lo opuesto a mis hijos. Me escuchaba, me preguntaba cómo estaba, me compartía recetas, historias, libros. Su compañía fue como un bálsamo. No ocupaba espacio, no pedía explicaciones, solo estaba. Comencé a decorar mi pequeño departamento con cosas simples que me hacían feliz. Una planta que florecía cada 2 semanas, fotos mías de joven que nunca pude colgar en casa de Sergio y pequeños cuadros que pintaba yo misma en clase. Una tarde, mientras Teresa y yo tomábamos café en su sala, me preguntó: ¿Nunca pensaste en darte una nueva oportunidad con tus hijos? Me quedé pensando unos segundos. No soy rencorosa, le dije, pero tampoco ingenua. No quiero pasar mis últimos años esperando algo que ya no va a llegar. Sentí que al decir eso, algo en mí se cerró, como una puerta que uno cierra sin odio, pero con firmeza. Un día, por pura casualidad, vi a Camila en la calle. Yo iba saliendo del mercado con una bolsa de verduras. Ella bajaba de un taxi, apresurada. Me vio. Se detuvo un segundo. Nos cruzamos la mirada. No dijo nada. Solo se giró y siguió su camino. Como si no me conociera. Como si nunca me hubiera dicho mamá. Esa noche me dolió más que otras. Me fui a dormir con el pecho apretado. Me repetí que había hecho lo correcto, que no debía aferrarme al pasado. Pero soy humana. Y duele. Siempre duele. 2 meses después me llegó una carta certificada. Era de Ernesto. Me confirmaba que el cambio de testamento ya estaba formalizado y que si algo ocurría, todo lo que tenía, el pequeño departamento, mis ahorros, algunas inversiones modestas, pasaría a nombre de Teresa. Me senté frente a la ventana y la miré a lo lejos, regando sus plantas, y sentí paz. Pasaron meses después de aquella visita. Ninguno volvió a buscarme, ni siquiera en mi cumpleaños. Fue Teresa quien me llevó un pastel pequeño. Nos sentamos a comerlo en su cocina, riendo como niñas. Y en ese momento entendí algo. A veces, la familia se elige. La sangre pesa, sí,
pero no siempre une. Seguí viviendo tranquila. Mi salud se mantenía estable. Aprendí a disfrutar mi rutina sin esperar llamadas ni visitas. Dejé de buscar señales de afecto en quienes me hicieron sentir invisible. Invertí mi tiempo en mí misma. Y, sobre todo, terminé de escribir un cuaderno que llevaba años guardando. Mi diario completo. Desde que quedé viuda hasta mis días actuales. Cientos de páginas. No con rencor, con verdad. Le pedí a Ernesto, mi abogado, que ese diario fuera entregado a Camila y Sergio el día que yo faltara. No para herirlos, sino para que supieran algún día quién fui en realidad, más allá de lo que quisieron ver. Una mañana, mientras paseaba por el parque, recibí una llamada desconocida. Era Camila. «Mamá, ¿podemos vernos?» Nos encontramos en una cafetería. Llegó con un gesto forzado, pero sin altanería. Me dijo que se había separado, que su vida estaba revuelta y que se había enterado por Sergio del cambio en el testamento. «¿Tan poco valemos para ti, mamá?», me dijo. «No es que valgan poco, Camila. Es que no me valoraron a mí». Me escuchó. Por primera vez, sin interrumpir. Le conté detalles. No todo. Lo suficiente para que entendiera que el amor no es automático, que se construye o se pierde, y que ellos lo dejaron caer. «¿Y qué piensas hacer con lo que tienes? ¿A quién se lo dejaste? ¿A quién estuvo ahí cuando yo no era nadie para ustedes?», le respondí. «A Teresa, a la vida que me reconstruí sin ustedes». Camila no lloró, pero bajó la cabeza. Sabía que no podía discutir. A la semana siguiente recibí una carta de ella. Una sincera. Me agradecía por lo dicho. Y aunque no cambiaba el pasado, al menos reconocía lo que nunca había querido ver. Con Teresa hicimos un viaje corto a Puebla. Caminamos por calles empedradas, comimos mole, tomamos fotos de iglesias antiguas. Me sentí viva, me sentí vista, me sentí cuidada, sin pedirlo. Una sensación que ni Camila ni Sergio me habían dado en años. Al regresar, mandé a encuadernar mi diario. Lo titulé «No me olvidé de mí». Le pedí a Ernesto que lo guardara con mis papeles oficiales. No quería desaparecer sin haber dejado algo claro. Y entonces, sin buscarlo, empecé a escribir otro cuaderno. Esta vez no era un diario. Era una carta larga, dirigida a mí misma, pero que en el fondo era para ellos. Para cuando el silencio les pesara más que la herencia perdida. Mi salud empezó a decaer un año después. Nada grave al inicio, solo el cuerpo avisando que ya no tiene 20. Fui al médico, me hice exámenes, seguí mis controles. Pero en el fondo sabía que el tiempo estaba pasando factura, no con dramatismo, con realismo. Fue entonces que decidí cerrar todo. Dejé mis papeles en orden, mis cuentas claras y el testamento sellado. También entregué a Ernesto una carta final, la que quería que mis hijos leyeran junto con el diario. Un mes después, una neumonía fuerte me llevó al hospital. Me recuperé, pero ya no volví a ser la misma. Teresa fue quien me acompañó, quien me llevó agua, ropa limpia, y se quedó conmigo durante las noches. Nunca me pidió nada, solo me dio. Cuando finalmente fallecí, supe que ella se encargaría de que todo se hiciera como debía, que no permitiría que mis últimas decisiones fueran ignoradas. Y así fue. Sergio y Camila se enteraron de mi partida por el abogado. Asistieron al funeral, sí, pero fue un acto vacío, sin lágrimas sinceras, solo desconcierto. Luego vino la lectura del testamento, y con ella, la sorpresa que no esperaban. Nada para ellos, todo para Teresa. Mi departamento, mis ahorros, mis pequeños objetos de valor, mis recuerdos, todo, y el diario. Esa fue la parte más difícil,
leerme a través de mis palabras, en cada línea, su indiferencia, su desdén, sus omisiones y mi dolor transformado en determinación. Teresa me lloró con el alma, porque no éramos amigas, éramos hermanas que la vida cruzó tarde, pero justo a tiempo. Un día Camila vino a dejar flores al parque donde solíamos caminar. Se sentó en una banca, sola. Teresa la vio desde lejos, pero no se acercó. Sergio nunca apareció más. Mi historia no termina con venganza, termina con justicia, porque el verdadero castigo para quienes creen que el amor es un derecho automático es perderlo y entender demasiado tarde que había alguien dispuesta a darlo todo, por nada a cambio. Esa fui yo, Victoria.